a grabar la clase. El día de hoy vamos a realizar un repaso eh, que, n- que tiene pertinencia para el tema de soluciones, ya que estamos determinando masas moleculares, número de moles, haciendo conversión de unidades y un tema de estequiometría que ustedes van a ver más adelante cuando estén en grado décimo. De hecho, en grado octavo ustedes también alcanzan a ver algún tema de este. Este es muy general, pero les va a servir casi que para toda la química del grado décimo. Entonces acá dice el ejercicio que traigo propuesto el día de hoy. Completar los datos de la siguiente tabla. Deben realizar los procedimientos y operaciones en el cuaderno y deben ser presentados para ser evaluados. Pues es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Usar la tabla periódica para los pesos o las masas atómicas. Hijos, cuando nosotros estemos trabajando pesos o masas atómicas o número de moles, siempre tenemos que tener en cuenta la tabla periódica. Entonces, acá nos proponen eh, llenar esta tablita que hace referencia a 6, 7 sustancias totalmente diferentes. Entonces, la primera es la función óxido. ¿Se acuerdan del año pasado? El oxígeno más un elemento químico. La segunda se llama una sal oxisal. ¿Por qué se llama una sal oxisal? Porque tiene oxígeno dentro de su estructura. Tiene un metal, que en este caso es el cobre, y tiene un no metal, que en este caso es el azufre. Entonces, ¿cómo se forma una sal? Metal y no metal. Cuando tiene oxígeno, se llama una sal. ¿Listo? Aquí vemos un óxido también, pero el primero era un óxido ácido. ¿Por qué es un óxido ácido? Oxígeno más un no metal. Este es un óxido básico, oxígeno más metal. Tenemos aquí el cuarto, que es hidróxido de litio. Entonces, el hidróxido de litio se forma por la combinación de ¿quién? De un óxido básico más agua. De ese va a salir este. Acá vemos otro óxido, pero si ustedes se fijan, la diferencia entre el tercero y el quinto, a pesar de ser el mismo elemento químico, tiene que ver con los estados de oxidación que presenta. Y los estados de oxidación vienen siendo una carga positiva o negativa que adquiere un átomo cuando hace parte de un compuesto químico. El último, el antepenúltimo, es el ácido bromídrico. Entonces, ¿por qué se caracteriza la función ácido? Porque tiene hidrógeno al principio de su estructura. Y en el último lugar tenemos un hidróxido. Entonces, ¿qué nos propone la tabla? La tabla nos propone que hallemos la masa molecular, la masa de la sustancia, el número de moles y el número de moléculas. ¿Listo? Y acá me dan unos datos fijos bajo los cuales pues es que yo voy a empezar a jugar con esa tabla o voy haciendo los cálculos. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes por favor participen a la par conmigo en la elaboración de este proceso. Nos vamos a demorar, si alcanzamos, en una hora hacemos y si no, pues en los primeros 40 minutos y si no abordamos los otros 40 para que quede bien afianzado el tema. ¿Listo? Bueno, entonces una vez que esté llenita mi tabla, lo primero que yo voy a hacer es saber de dónde saco la masa molecular, que viene siendo esta de acá. ¿Listo? La casillita que me están pidiendo a mí. Entonces, para determinar la masa molecular, yo lo hago a partir de la sumatoria de las masas atómicas. Aquí ya la tengo. Acá tengo la masa de la sustancia. Entonces, voy a empezar a resolver el primer ejercicio. Entonces, peso del azufre es igual a ¿cuánto? Entonces me remito a mi tabla periódica. Azufre 32,07 gramos. Siempre en la tabla periódica voy a ampliar un poquito más esto para que ustedes visualicen mejor.
En la tabla periódica, el peso corresponde a un solo átomo y siempre vamos a hablar de gramos. ¿Listo? ¿Gramos qué? Gramos mol. Entonces, gramos sobre mol. Listo. Este vendría a ser el peso del azufre. Entonces, peso del oxígeno es igual a ¿qué? Listo, Carolina, tranquila. Peso del oxígeno es igual a ¿qué? A 15,99 o 16 gramos. ¿Listo? 16,0 o 16 ¿qué? Gramos sobre moles. Pero en este caso, si ustedes se fijan, hijos, tengo también un 3. Entonces multiplico el número de átomos, que en este caso vendrían a ser 3. Multiplico este 16 por 3. Este 32 por 1. ¿Por qué por 1? Porque cuando en la parte del subíndice no hay nada, siempre hablamos que hay un solo elemento químico. ¿Listo? Entonces, hacemos la operación. 32,07 gramos por 1, pues me da 32,07. Listo. Y 16 por 3, ¿cuánto me da? Necesito que vayan participando conmigo, por favor, para que nos rindan. ¿Cuánto me da 16 por 3? 48. Listo, gracias, Kevin. 48,0 gramos mol. Listo, la sumatoria de estos dos es lo que me va a dar a mí el peso molecular, que es el que voy a colocar, que son estos 80 gramos. Entonces, voy y miro si efectivamente es cierto. 32,07 y 48, ¿cuánto me da? 80, ¿qué? Chicos, alguien que me colabore, por favor, rápidamente con los cálculos, ¿listo? ¿Se divide o se Se suma? suman, la sumo, ¿listo? 87, bien, gracias, Felipe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá toman el entero, o lo puedo tomar entero o lo puedo tomar decimal. ¿Listo? Entonces, esto me da igual a 80,7 o a 80 gramos. Listo. Si ustedes se fijan, de aquí fue donde yo salí o tomé o salió este datico. Entonces, ¿cómo determino? Ese sería el primer ejercicio, que sería la masa molecular. Ahora, ¿cómo voy a hallar yo la masa de la sustancia? Que es el segundo dato que tengo aquí. Entonces, lo voy a hacer paso a paso para que ustedes me vayan comprendiendo de dónde saco los datos. Entonces, el primero sería la masa molecular. El segundo sería la masa de la sustancia. Chicos, yo sé que a veces la química no es tan fácil, pero es muy sencillita cuando nosotros le cogemos el ritmo. Entonces, vamos a ver de dónde sale la masa de la sustancia. ¿Cuántos gramos tengo yo? Entonces, voy a tomar los 80,7 gramos, que es lo que yo tengo. Lo voy a multiplicar, en este caso, por el número de moles. ¿Cuántas moles tengo? Tengo 3 moles. ¿Listo? Y lo voy a dividir sobre un mol, que es lo que equivale ahí ese compuesto. Entonces, ¿por qué un mol? Porque necesito hallar la masa de la sustancia, y la masa de la sustancia la hallo en gramos. ¿Listo? Entonces, un mol o una mol, que vendría a ser la masa de la sustancia. Entonces, si una mol, ¿cuánto pesa
Haría el 18. ¿Cuánto pesa una mol de ácido sulfúrico? Pesa 80 gramos. Entonces, si una mol pesa 80 gramos, ¿cuánto pesarán 3 moles? Pues 8 por 3, 24. Cancelo moles, que serían, perdón, cancelo moles, estas de acá, por estas de acá, y aquí ya tengo el número de gramos o la masa de la sustancia, que sería, ¿cómo determino yo la masa de la sustancia? Multiplicando ¿quién? El número, la masa molecular por el número de moles. Así la determino. Entonces, la masa de la sustancia es igual a la masa molecular por ¿quién? Por N minúscula, que vendría a ser el número de moles. Entonces, ¿esto cuánto me da a mí? Esto me da 240 gramos. ¿Sí lo están haciendo o no? Entonces, 240 gramos, que vendría a ser este valor que yo voy a colocar acá, donde dice masa de la sustancia. Entonces, ya tengo la masa molecular, tengo la masa de la sustancia, tengo el número de moles. ¿Listo? ¿El número de moles ya lo tengo? Sí, porque me lo está dando fijo el ejercicio. No es necesario que yo lo haga porque ahí ya me está diciendo que tengo 3 moles de la sustancia. Entonces, acá, este sería el primer datico, este sería el segundo datico, y el tercer, bueno, y si no me dan el número de moles, ¿cómo lo determino yo? Entonces ya les voy a explicar. Ahora bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, los que tengan calculadora científica ahora me van a colaborar porque voy a determinar el número de moléculas. Entonces, para determinar el número de moléculas, que es el de la cuarta casillita, que ese casi nunca se maneja, no lo manejan para muchas operaciones, pero sí existe y sí se debe manejar para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces vamos a determinar el número de moléculas. Que es importante que vayan haciendo por favor los cálculos. Entonces, para el número de moléculas tomamos como referencia una constante. Entonces, cuando yo hablo de constante, ¿qué quiere decir eso? Que no va a cambiar, que siempre va a ser la misma y que siempre se me va a mantener fija. Y esa constante se conoce como el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro me hace referencia para determinar o me sirve para determinar el número de moléculas y el número de átomos. ¿Y a qué equivale esa constante? Esa constante equivale a 6,22 por 10 a la 23 moléculas o átomos, dependiendo lo que yo esté trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto equivale? A 6,022 ¿por quién? Por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas o átomos. ¿Listo? Cuando les pregunten a ustedes o les aparezcan los ejercicios del ICFES, cómo determinar el número de moléculas, pues ustedes lo sacan a partir del número de Avogadro. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Yo ya tengo las moles, yo ya tengo las moléculas, entonces lo que voy a hacer, perdón, los gramos, es determinar el número de moléculas. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Entonces, 240 gramos, ¿por quién? Por un mol sobre 80 gramos. ¿Por qué sobre 80 gramos? Porque 80 gramos es la masa o el peso de la sustancia. ¿Listo? Lo voy a hacer de esta manera para que
les quede más fácil la comprensión. Entonces, 200 ¿sobre quién? Sobre 80 gramos. Listo. Aquí, ¿qué voy a cancelar? Voy a cancelar gramos y gramos para obtener moles y después para obtener moléculas. Entonces, cancelo 80 gramos, 80 gramos. ¿Listo? 240 gramos. Y aquí voy a cancelar los 80 gramos. Listo, entonces acá en este momento voy a continuar. ¿Por quién? Por lo que no sé, 6.022. ¿Por quién? Por 10, perdón, por 10 a la que 23, por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas, que es lo que me está pidiendo el ejercicio que yo haga. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me hace falta para completar las moléculas? Me hace falta aquí abajito, ¿quién? Las moles. ¿Qué vendrían a ser? ¿Cuántas? 3 moles. Entonces acá cancelo moles aquí, arriba, moles abajo, y ya me queda el número de moléculas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues resolver el ejercicio. Resolver la operación matemática que me están proponiendo en este momento. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Ahí sí necesito que me colaboren porque no tengo, bueno, sí tengo, pero me acabaron las pilas, el número no tengo calculadora científica. Entonces, ¿cómo hacemos esa operación? Multiplicamos, primero vamos resolviendo paso a paso. Entonces multiplicamos 240 por 1 me da 240. Luego me voy hacia abajo, 80 por 3, hago la operación y ahí luego lo que hago es dividir el numerador sobre el denominador. ¿Listo? ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? ¿Me están comprendiendo o no? Me confundí. ¿En dónde? En Aquí. la... Sí, ahí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es resolver esto. 240 por 6.022 por 10 a la 23. Y lo divido sobre 80 por 3. ¿Cuál es lo ideal? Que primero hagan la multiplicación del numerador, luego hagan la multiplicación del denominador y luego dividan cada uno de los valores. ¿Listo? Numerador y denominador. Y luego cuando ya tengan esos dos datos, lo que hacen es dividirlo por los valores. ¿Quién ya lo hizo? Para ver cuánto nos dio. Que ese sería la realización total del primer ejercicio. ¿Ya o nada, hijos? No. ¿Ninguno?
Bueno, entonces yo les voy a ayudar un momentito. Entonces, al hacer esa división, mira a mí. Es que no tengo, es la científica, por eso de pronto me van a afectar los valores. 200, voy a resolver primero la abajo. 8 por 3, 24, o sea, me da 240. 80 por 3 me da 240. Entonces, 240 por 6.022 exponente por 10 a la 23 dividido sobre 240. Eso me da 6.022. Es decir, que el número de moléculas viene a ser el mismo valor. ¿Listo? O sea, sería 6.022 por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas. Y ese sería el número de moléculas que tengo yo en ese momento en esa sustancia. Nuevamente lo voy a rectificar. Es 240 por 1 me da 240, que es el primer pedacito. 80 por 3 me da 240. 240 por 6.022 me da 1,44.5 por 10 a la 23. ¿Listo? Dividido en ¿quién? En 240 me da 6.022 por 10 a la 23. Es decir, que al hacer esta operación, el número de moléculas sería igual a 6.022 por 10, dice 6.22 por 10 a la ¿quién? A la 24 moléculas. Está muy loco mi computador. ¿Listo? Y ese vendría a ser el valor de las moléculas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Es normal que de todo eso? ¿Cómo? Que sí es normal que de todo eso. Sí, claro, porque es que las moléculas siempre me van a dar, mire aquí la tablita, 1,024, 2,024. Entonces, ese vendría a ser el valor de esta primera tablita que tengo acá, que vienen siendo las moléculas. ¿Listo? Entonces, en mi segundo ejercicio, ya todos copiaron el primero, ¿sí? Para poder continuar. Entonces, ¿cuál es la idea, hijos? Que podamos llenar toda la tabla para resolver el ejercicio. Pregunta, ¿la pueden ya llenar ustedes solitos o necesitan de mi asesoría para irlos guiando? ¿O lo vamos haciendo al mismo tiempo? Díganme, por favor. Bueno, aquí me están escribiendo por el interno. Entonces, ¿qué es lo importante, hijos? Que ustedes me puedan entender. O ya paramos hasta ahí y ya entendieron bien y ustedes pueden llenar la toda. Díganme, por favor. ¿Qué dice Carolina? Carolina. ¿Qué dice Tatiana? ¿La llenan ustedes o la llenamos todos?
Tatiana, Señora, ¿la pueden llenar ustedes solito o les sigo colaborando? no sé, pues como quieran, ¿Cómo se sienten más cómodos? que nos ayude. Listo, entonces ya hicimos el primer ejercicio. Ahora vamos por el segundo. ¿Qué vendría a ser este de acá? Mire, aquí me dan el número de la sustancia, solamente me dan ese dato, pero no me dan ni la masa molecular ni el número de moles. Entonces, lo primero que yo hallo es, lo primero que hago es calcular el número o la masa molecular, que ese vendría a ser mi segundo ejercicio. ¿Listo? Entonces, segundo ejercicio. Vamos a determinar la masa molecular de ¿quién? Del sulfato de cobre. ¿Por qué se llama sulfato de cobre? Porque tiene azufre y tiene cobre. ¿Qué sería? Listo. Entonces, si se corta, salimos a nuestro descanso y volvemos a continuar. Cobre, ¿cuál es el peso? 63,5 ¿qué? Gramos sobre mol. Ahí necesito que sean muy ágiles con la tabla periódica. ¿Cuál es el azufre? Azufre es igual a 32 gramos sobre mol. ¿Y cuál es el peso del oxígeno? Oxígeno es igual a 16 gramos mol. ¿Listo? Entonces, voy a mirar. Dice, cobre 1, azufre 1 y oxígeno ¿qué? 4. O sea que en este caso voy a multiplicar cobre por 1, porque solamente tiene un átomo, azufre por 1 y oxígeno por ¿quién? Por 4. Listo, pues ¿cuánto me da esto si lo multiplico por 1? El mismo valor. 63,5 gramos mol. ¿Cuánto me da el segundo? 32, lo mismo, gramos mol. ¿Y cuánto me da el tercero? 16 por 4, ¿cuánto me da? 64. ¿Listo? Entonces sumo estos valores, que de ahí es donde yo voy a sacar la masa molecular. 63,5, 32 y 64, ¿cuánto me da? Ya vamos en el segundo ejercicio. Me da 159 punto ¿qué? Punto 6 gramos mol. ¿Listo? Punto 6 ¿qué? Gramos sobre moles. Listo. Aquí yo ya tengo entonces el ¿qué? El primer dato, que sería 156 y tengo la masa de la sustancia. Entonces, ¿cómo determino yo el número de moles? ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? El número de moles lo saco dividiendo. Pónganme en atención. Dividiendo la masa de la sustancia sobre la masa molecular. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? 214 gramos, que es lo que me da el ejercicio, ¿cierto? 214 gramos. ¿Por quién? Por un mol, y ese lo voy a dividir sobre ¿cuánto? 159,6.
gramos. ¿Listo? Que fue lo que me dio de la masa molecular. ¿Qué estoy hallando en este momento? El número de moles. ¿Listo? Entonces, y acá. Entonces, divido 214 sobre 159 y eso me da 1.3. Es decir, que el número de moles me equivale a ¿cuánto? A 1.3 moles ¿de quién? De sulfato de cobre. Puedo tener dos opciones, muchachos, y es tomarlo como decimal o tomarlo como entero. Entonces, como me dio 1.3, lo puedo tomar como entero y me quedaría o un mol. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas moles yo tengo en 214 gramos? Voy a tener una mol también. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, me desplazo hacia mi tabla. Yo ya sé que esto es 159.6, 214, una mol y ahora voy, o un mol, y ahora voy a sacar el número de moléculas. Hijo, nos queda un minuto para la finalización, entonces voy a tomar, me activan las cámaras quienes puedan, por favor, salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Muchas gracias, muy amables. Entonces, recuerden, muchachos, que este es un repaso que estamos haciendo para complementar el tema que estamos viendo en química. ¿Listo? Entonces, voy en este momento a finalizar la sesión, siendo las 7:59 de la mañana, y salen a sus 5 minuticos y vuelven a regresar. Importante, no solamente para este año, sino para el año entrante, cuando ustedes vean química y trigonometría, tener su calculadora científica. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos.